El Evangelio según Rosario. La creación de un nuevo culto en Nicaragua. Una serie producida por Agenda Propia Nicaragua, con un guión de Daniel Rodríguez Moya. Capítulo 1. El acoso y debilitamiento de las religiones tradicionales. Una transformación espiritual desde el poder. En Nicaragua, país de fuerte tradición católica y más recientemente evangélica, la religión ha sido un pilar fundamental de la identidad nacional. Procesiones, misas, cultos dominicales, imágenes de santos y vírgenes forman parte del imaginario cotidiano de millones. Sin embargo, en los últimos 15 años, un proceso silencioso pero profundo ha comenzado a socavar esa estructura espiritual. No se trata de un fenómeno teológico ni de una reforma desde las iglesias, sino de una intervención desde el poder político. El régimen de Daniel Ortega, y de manera más notoria, Rosario Murillo, ha impulsado la creación de un nuevo culto en el que ella misma aparece como figura central, casi divina. En esta serie de podcast que vamos a publicar en Agenda Propia, analizamos cómo el régimen de los Ortega Murillo ha intentado reemplazar los símbolos, prácticas y referentes de la fe cristiana por una espiritualidad estatal con fuerte contenido esotérico, cargada de propaganda y personificada en la figura de Murillo. Vamos a analizar este proceso, las herramientas simbólicas utilizadas, el conflicto con las iglesias tradicionales y las implicaciones sociales y culturales de esta mutación religiosa. Historia de tensión entre poder y religión. La historia política de Nicaragua no puede entenderse sin la religión. Desde la colonia hasta el presente, las iglesias, primero la católica, luego también las evangélicas, han sido actores fundamentales en la construcción del poder, en la legitimación de gobiernos, en la resistencia y también en la reconciliación nacional. Sin embargo, lo que ha ocurrido en el país en los últimos años bajo el régimen Ortega Murillo representa un giro inédito, el intento sistemático de suplantar el cristianismo institucional por una espiritualidad estatal propia, centrada en la figura de Rosario Murillo. Este proceso no es simplemente una instrumentalización de lo religioso, es una mutación profunda del vínculo entre fe y poder, en la que la religión deja de ser aliada o crítica del Estado, para convertirse en su enemiga, o más aún, en su obstáculo, y en ese vacío, el poder construye su propio culto. Tradición católica y pactos políticos. Desde la independencia hasta mediados del siglo XX, la Iglesia Católica fue el principal interlocutor espiritual y moral del Estado nicaragüense. Su influencia era indiscutible en la educación, la vida familiar, la cultura y el discurso político. Durante las dictaduras de los Somoza, la jerarquía eclesiástica mantuvo una relación ambigua, crítica en lo doctrinal, pero funcional en lo institucional. El gran quiebre vino con la teología de la liberación y el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Muchos sacerdotes se integraron al Frente Sandinista y ocuparon cargos de gobierno, como Ernesto Cardenal en Cultura o Fernando Cardenal en Educación. Esto provocó tensiones directas con el Vaticano de Juan Pablo II, que se manifestaron en aquel célebre regaño público a Ernesto Cardenal en el aeropuerto de Managua en 1983. Tras la derrota electoral del sandinismo en 1990, la Iglesia retomó una posición más conservadora, alineándose con sectores liberales y neoliberales. Dos hombres iban caminando por el campo. Vieron en el camino que estaba una víbora. La víbora parecía que se estaba muriendo a causa del frío. Uno de aquellos hombres dijo: se está muriendo esta víbora por causa del frío. Creo que si le damos un poco de calor, no morirá. Pero Daniel Ortega supo reconfigurar esa relación. En su retorno al poder en 2007, pactó con la jerarquía católica y se convirtió al catolicismo oficial, casándose con Rosario Murillo por la Iglesia. A cambio, apoyó políticas conservadoras como la penalización total del aborto. Fue una alianza por conveniencia, pero no duró. Son inútiles y blasfemos
los discursos melosos que invocan a Dios y hablan de Él, mientras al mismo tiempo se lanzan palabras de odio, se fabrican calumnias infames y se hace sufrir a los pueblos. Quienes ejercen el poder no se engañen. Y en este momento pienso en los dictadores delincuentes que dominan algunos de nuestros países. Del acuerdo al conflicto, la persecución religiosa. A partir de las protestas de 2018, cuando muchos sacerdotes ofrecieron refugio en sus templos a manifestantes heridos o perseguidos, la Iglesia Católica se convirtió en un blanco directo del régimen. El gobierno acusó a las iglesias de golpistas y traidoras. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, fue forzado al exilio. El obispo Rolando Álvarez fue encarcelado y condenado a más de 26 años por traición a la patria. Decenas de religiosos han sido expulsados o silenciados. Las iglesias evangélicas. Bajo el gobierno de Ortega desde 2007, la relación con la Iglesia evangélica ha sido en general más pragmática y estratégica que con la Iglesia católica. Los líderes evangélicos han obtenido beneficios significativos del régimen, como acceso a recursos, influencia en la educación religiosa y apoyo a políticas conservadoras en temas como la familia y el aborto. A lo largo de los años, podríamos afirmar que la práctica ha sido el doble discurso que algunos líderes evangélicos han adoptado, una imagen pública de apoyo al régimen y al mismo tiempo un discurso privado que se alinea con las demandas de la población. Pero, y especialmente en los últimos tiempos, el régimen también ha atacado a la Iglesia evangélica, ya que cualquier voz que cuestione al régimen desde un púlpito es etiquetada como instrumento del imperialismo o enemigo del pueblo. Especialmente significativo en este sentido fue la cancelación de la personería jurídica de la Iglesia Morava en 2024. Esta iglesia tenía una fuerte presencia en las regiones autónomas del Caribe nicaragüense, donde los pueblos indígenas han mantenido una lucha histórica por sus derechos. La Iglesia Morava ha sido una voz importante en esta lucha por la autonomía de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios. Esta postura, vista como un desafío a los intereses del régimen, especialmente en cuanto a los recursos naturales en esas regiones, hizo que la Iglesia fuera percibida como un actor incómodo para los intereses del gobierno. Lo que ha quedado claro es que el régimen no tolera ninguna instancia espiritual autónoma. La represión contra las iglesias no es solo política, es existencial. El poder no quiere intermediarios entre el alma del pueblo y el discurso oficial. Quiere ser el único canal espiritual legítimo. No te perdás nuestro próximo capítulo, en el que analizamos cómo Rosario Murillo, más que apropiarse del lenguaje religioso, ha ido creando un nuevo culto en Nicaragua impuesto desde el poder, con sus propios símbolos y liturgias y con ella erigida como suma sacerdotisa. El Evangelio según Rosario. La creación de un nuevo culto en Nicaragua. Una serie producida por Agenda Propia Nicaragua, con un guión de Daniel Rodríguez Moya.